Pues bueno, es interesante desde el punto de vista de cuáles son la interfaz que se produce entre el deportista y el equipamiento deportivo, ¿no? Y sobre todo cuando necesitas cierto material o equipamiento deportivo para suplir una función o una estructura corporal que está afectada. Sin ir más lejos, hemos discutido durante la ponencia el impacto y el debate que puede tener la ausencia de una pierna anatómica y cómo debe ser suplida con una prótesis y cómo esa prótesis, hasta qué punto, cómo es el reglamento o las directrices para poder determinar si la prótesis te da o no te da una ventaja con respecto a una pierna anatómica, ¿no? En torno a eso hemos estado debatiendo y empiezan a haber otros movimientos donde, mientras que no se pone un límite a la tecnología, favorece la participación de personas, lo que llaman grandes necesidades de apoyo, ¿de acuerdo? Pues en deporte paralímpico sí que está bastante limitado cuál es el uso de la tecnología, las características del equipamiento que puedes utilizar. Cooper, que es es ex deportista paralímpico, además ahora trabaja temas de bioingeniería, etcétera, hablaba como que hay 5 desafíos. Por un lado, ver el diseño de los materiales, es decir, cómo hemos llegado ya a un nivel de especificación de los materiales tan específico que, aunque sean comercialmente disponibles, el grado de personalización hace que sea más costoso y vuelve a marcar diferencias entre las personas que pueden permitirse ese grado. Los materiales, es decir, pues materiales más ligeros, obviamente pues es como como correr con mayor o menor lastre. Tú te pones unas zapatillas, aunque las zapatillas puede haber una diferencia de peso, no notamos mucho, pero una diferencia de 300, 400, 500 gramos en una silla de ruedas puede ser bastante significativo. Los procesos de construcción, estamos hablando que al meterse ya grandes multinacionales o marcas, estamos llegando a que incluso sillas de ruedas de atletismo o de handbike, ¿de acuerdo? Que es el ciclismo, cuando propulsas con las manos, se están haciendo estudios en túnel de viento por casas como casas de coches que tienen ahí ese material. Y luego otro tema que hemos estado ahí discutiendo que va a estar en el futuro es el tema de la interconectividad. Es decir, hemos puesto un ejemplo de cómo un deportista en natación, que tú a la hora de nadar necesitas, cuando te acercas a la pared, que te den un golpecito con un bastón, pues ahora ya hay gorros con sensores en los cuales tú, cuando te acercas, te marca una vibración en un dispositivo que llevas en la muñeca y ya tú puedes entrenar eso. Eso, al fin y al cabo, te da autonomía. Lo que habrá que determinar es hasta dónde vamos a dejar que esa tecnología, porque esa tecnología al fin y al cabo hace que esa persona sea más autónoma a la hora de entrenar, o esa persona puede alcanzar pues unas mejores cotas de rendimiento. Entonces, es permitir hasta dónde lo vamos a dejar sin crear una gran desigualdad entre los países o determinados deportistas. Lo que pasa es clara, pero hemos hablado en algún momento en la ponencia de que con el tema del equipamiento hay como una carrera, si me permite la expresión, armamentística con respecto donde hay pues bueno, marcas comerciales, donde se hace una gran inversión de dinero y el acceso a determinado material, la verdad es que puede ser un factor determinante para la mejora del rendimiento deportivo y a su vez crear desigualdades entre las personas que pueden tener acceso a ese equipamiento y las que no. Yo creo que empezó a debatirse hace algo más de una década, cuando empezaba con el debate que hubo con Óscar Pistorius de participar con la doble prótesis por debajo de la rodilla en los Juegos de Londres, que finalmente pudo participar. Y hay una corriente, hay un artículo muy bonito en el año 2011 en Sporting Society de David Howe, en el cual hablaba de la ciberbocificación del deportista, que va un poco en la temática del Congreso, Homo sapiens o cyborg, ¿no? Y va un poco en esa línea. Y hablaba de cómo la tecnología puede ser un elemento de empoderamiento, es decir, porque te va a permitir esa tecnología o ese equipamiento poder alcanzar tu máximo potencial, pero a la vez, si creamos límites al uso de esa tecnología, realmente te está desempoderando, desde el punto de vista de que tú puedes utilizar una tecnología para mejorar tu calidad de vida, ser más autónomo, poder desempeñarte de manera competente en un trabajo, en la familia, en la comunidad, pero luego llegas al deporte o quieres competir al rendimiento y ese material o está limitado por ejemplo, el material eléctrico motorizado que puedes utilizar,
o simplemente te piden que te lo tengas que quitar para poder competir. Por lo tanto, viene por ahí ese debate y ese transhumanismo, dónde queremos poner esos límites, ¿no? Y ahora, en el 2016, se crearon los primeros ciberlones o algo así, es como el decathlon, ¿de acuerdo? Pero aplicado a utilizando materiales tecnológicos, ¿no? Y ahí sí que hay una prueba de que es carreras de exoesqueletos, con brazos biónicos, piernas biónicas, interfaz cerebro-movimiento, y son 6 pruebas, ¿no? Y ahí sí que, y eso un poco ocurre como en el deporte de competición de motor, donde hay premios para tanto el deportista, que son la mayoría de ellos personas que están en un proceso todavía de rehabilitación, y porque están súper adaptados a su desarrollo, o su readaptación o reeducación por una lesión o un accidente, y también para las empresas de robótica o de ingeniería que están desarrollando ese tipo de interfaz o ese tipo de equipamiento. Y esa es una línea que no entra en el deporte paralímpico, pero que va creando su línea paralela que permite un poco pues, ver dónde acaba el rendimiento humano y donde el rendimiento humano o las posibilidades de hacer movimiento siquiera se puede hacer con el uso de tecnología. Hay un elemento muy característico en el deporte paralímpico que es la clasificación. La clasificación te determina quién es elegible o no elegible. Esto es un término muy delicado desde el punto de vista de que tú tienes un listado que llaman deficiencias elegibles, que son alteraciones de estructuras o funciones corporales, ya sea visual, intelectual o neuromusculoesquelética. Y luego además cada deporte elige qué deficiencia elegible de las 10 que hay, 8 físicas, una visual y una intelectual, pueden participar, y luego, aunque lo tengas, tienes que determinar un grado de afectación en el cual te permita lo que llaman el criterio mínimo de elegibilidad. ¿Eso qué ocurre? Que una persona, imagínate que está haciendo un tratamiento en el cual pueda mejorar su función neuromuscular por una terapia génica, por una terapia de electroestimulación, por lo que sea, y a lo mejor pues haga que no sea elegible para un deporte. O una persona en la cual, yo me he encontrado un caso de una persona con una esclerosis múltiple que va perdiendo función muscular. Tienes evidentemente un diagnóstico, tienes alterada tu función muscular y de contracción voluntaria máxima, pero ¿qué ocurre? Tiene que tener un grado de pérdida suficiente para poder ser elegible. Entonces, si no lo tiene, le dices, no eres elegible. Y el mensaje de no eres elegible es decir, no estás lo suficientemente afectado para poder competir en el deporte, cuando lo que queremos es que esa persona realmente en su vida pueda tener su máxima función y pueda ser competente, autónoma y empoderada, ¿no? Y eso el deporte paralímpico lo tiene, es decir a una persona si eres o no eres elegible para ese deporte, y luego encima tienes que tener un punto de pérdida de función o de estructura muscular que te haga ser, pues eso, poder participar en ese deporte y luego la clase. Y ya no te digo, pues también hemos debatido sobre las implicaciones éticas, el que pone por los intereses comerciales, socioculturales, económicos, que pueda haber en el deporte, pues gente que incluso pueda amputarse a un nivel determinado porque eso le permite estar en la clase deportiva que mejor le pueda convenir. Eso existe en el deporte paralímpico.